Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a esto que es la presentación de la obra Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, de Rafael Elizondo Gasperín. Muchísimas gracias por su presencia en este auditorio José Luis de la Peza y desde luego vía remota a través de nuestra transmisión vía internet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encabezan esta presentación la especialista y consultora independiente Teresa Evia Rocha. La maestra Teresa Evia Rocha cursó estudios de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Estudios de Género por la Universidad de Essex, Inglaterra. Durante 10 años fue funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde tuvo a su cargo la Dirección de Capacitación, Desarrollo de Metodologías, Vinculación con la Sociedad y Participación Social y Política. Desde ahí diseñó y operó la Plataforma Estratégica para la Equidad Política, Programa de Programación de la Participación Política de las Mujeres. De 2011 a 2013 fue coordinadora general del proyecto Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México, auspiciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres. Colaboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la implementación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Es integrante de la Red Mujeres en Plural, del Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de la Paridad instituido por el Instituto Nacional Electoral y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Nuevo León. Bienvenida. También nos acompaña el visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clicerio Coello Garcés. Agradecemos infinitamente la presencia del visitador Clicerio Coello Garcés y desde luego queremos darle lectura a una semblanza breve de su persona. No sin antes, daremos también lectura a la semblanza del autor del libro, que es Rafael Elizondo Gasperín, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialización de posgrados de problemas constitucionales de la gobernabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid, España, maestría en formación docente en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias. Actualmente es director general de Electorum Consultores, firma de especialistas en temas político-electorales. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como Ministerio Público titular y también ha desempeñado diversos cargos, esto en el Tribunal Electoral desde 1996. Actualmente, pues es director de Electorum y le damos la más cordial bienvenida. En cuanto a nuestro visitador, queremos decir que Clicerio Coello Garcés es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, cursó el Máster Internacional de Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, el posgrado en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y la especialidad en Derechos Humanos y de Protección Constitucional en la misma universidad. Asimismo, estudió la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y el doctorado en Interpretación de Derechos y Libertades en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente cuenta con el diploma de estudios avanzados del doctorado. Fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en el estado de Chiapas en los procesos electorales federales de 1999-2000 y 2002-2003. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República lo designó magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, visitador. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotras la directora de la Dirección de Igualdad de Derecho y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adriana Bracho Alegría. Respetuosamente cedo el uso de la voz a Adriana Bracho Alegría. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, pues los recibimos a todos con mucho gusto. Es un placer estar en esta tarde compartiendo la mesa con tan distinguidas personalidades y con nuestro muy querido amigo Rafael Elizondo Gasperín. En primer lugar, dentro del programa teníamos contemplada la presencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso,
Desgraciadamente ella está atendiendo ahorita un asunto jurisdiccional y pues hasta este momento contábamos con ella, siempre contamos con ella, pero no ha podido llegar, por lo que yo me voy a permitir enviar el mensaje que ella me hizo llegar, que era el mensaje que ella iba a hacerles, que les iba a enviar. Entonces, en una primera instancia yo leeré el mensaje de ella y bueno, soy la moderadora. Una vez que yo lea este mensaje, pasaré a darles el uso de la voz a los integrantes de la mesa, a Tere, al, siempre le quiero decir magistrado, a nuestro visitador Cliserio y a nuestro queridísimo Rafael Elizondo. Entonces, y ahí haré mi papel ese muy feo de pasar el tiempo y esas cosas, ¿no? Entonces, pues me siento muy complacida de tener a todos ustedes aquí y sobre todo de tener la oportunidad de pues, enviar este mensaje y de leer los comentarios que tenemos sobre una obra tan relevante, sobre todo en este proceso electoral 2008 que nos ocupa mucho a todos, nos ocupa, nos preocupa y es un privilegio. Entonces, los comentarios de la magistrada, entre lo que me envía aquí, es que el libro es un ejercicio analítico que se inscribe en la preocupación de todos los mexicanos por la violencia en nuestra vida social, de la violencia física contra las mujeres, que incluye el incremento de los feminicidios, y su análisis se centra en la violencia política, que busca obturar los derechos político-electorales de las mujeres y detener su empoderamiento. En esta ocasión, no nos detendremos en el recuento histórico, aunque ante las celebraciones del 101 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna del 5 de febrero de 1917, recomiendo ampliamente la lectura de este libro, porque ahí encontrarán una reconstrucción del texto constitucional analizado con perspectiva de género. La reconstrucción de la trayectoria legal del derecho al voto, sus avances y retrocesos iniciales nos muestran la importancia capital de la legislación, lo difícil que ha sido el cambio cultural y la pertinencia actual de continuar la lucha por la igualdad de derechos, ahora bajo las formas de paridad de género, paridad efectiva y paridad sin violencia. En el capítulo que nuestro autor dedica a los mecanismos jurídico-políticos es una definición que me parece necesario resaltar por su logrado nivel de síntesis. Define a las mujeres como un grupo social discriminado históricamente, que ha padecido no solo en su autonomía de pensamiento y decisión política, sino también en libertades esenciales como la familiar, económica, social, laboral y hasta sexual y reproductiva, a lo que se agrega la violencia cotidiana. Por cuanto hace a las acciones afirmativas, el autor nos hace un recuento muy completo y enlista un catálogo de objetivos del que se destacan dos aspectos que parecen de la mayor importancia. Hay quienes insisten en conceptuar a las acciones afirmativas como una etapa concluida que solo fue un paso previo a la constitucionalización de los derechos, aceptando que en relación a los derechos de las mujeres lo que hay hoy o lo que hoy se requiere es la ampliación y progresividad de los aspectos operativos del principio de paridad. Esto es, que la utilidad de las acciones afirmativas no ha concluido. Si se mira al futuro y se enfocan a los sectores de la población que no han logrado un avance y reconocimiento de sus derechos como el conquistado por el movimiento femenino. Siguen siendo medidas necesarias y pertinentes porque han aparecido nuevas necesidades que requieren acciones afirmativas de esta generación. Las cuotas para jóvenes, indígenas y migrantes, tanto en postulaciones partidarias como en integración de órganos legislativos, se discuten hoy en esa consideración en este Estatuto de Acciones Afirmativas de Nueva Generación. Al analizar las reformas de 1993 y 1996 en busca de la equidad, como hace el autor, conviene destacar el contexto en el que se enmarcan estos cambios. Pasamos de la sugerencia a la cuota mínima del 30% para mujeres, insertos en el impulso del ingreso de México a la globalización. La transformación del IFE, que lo ciudadaniza, lo profesionaliza y lo dota de la función de órgano autónomo, pivote de nuestra transición democrática, coincide con la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995. México se abre a la observación y el diálogo internacional que incluye con énfasis la igualdad de derechos entre los géneros, justo en el momento de mayor impulso de la transición democrática. En esta reflexión hay tres cambios que devienen en ejes de transición democrática mexicana. El primero, desde entonces la evolución de nuestra vida democrática adquirió una agenda en la que los derechos de la mujer son un tema permanente con cada vez más peso e importancia, en una trayectoria de mucho menos a más.
El peso de los tratados internacionales, el énfasis mundial en la agenda de respeto a los derechos humanos y la evaluación de la democracia mexicana comparada con la de otros países del globo rompen de manera irreversible la tradición de aislamiento y de autosuficiencia nacionalista que ocultaban nuestras inequidades y exclusiones. Se adiciona en la práctica el peso normativo de la dimensión convencional y se abre una conversación con el mundo que continúa hasta hoy y nos conduce a las evaluaciones comparadas de las mejores y las peores prácticas democráticas a escala internacional que conocemos y asumimos como la integridad electoral. Arranca la dinámica de construcción de instituciones para la democracia electoral en el que se inscribe la fundación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 1996. En otro capítulo, el autor reconstruye la trayectoria de las cuotas de género y su impacto político. Nos detenemos aquí en la reforma del COFIPE de 2002, que estableció la obligatoriedad en listados plurinominales y por consiguiente la sanción el incumplimiento de la cuota del 30% en representación proporcional, así como el orden de prelación de las postulaciones, exceptuando las de mayoría. Comparto en este momento el juicio del autor al considerar esa reforma como un avance relevante pero insuficiente. El instrumento de avanzada es la potestad de que se dota al IFE de entonces e INE hoy para negar el registro de las candidaturas que incumplan. En esta disposición legislativa se encuentra una pieza determinante para la instrumentación práctica de la equidad, un instrumento fundacional de la ruta a la paridad. La insuficiencia, coincido con el autor, reside en excluir las postulaciones de mayoría. En el examen de la reforma de 2008, que sustituye el concepto de equidad e introduce el de paridad de género, el Congreso de la Unión omite la oportunidad histórica de elevar la paridad de género a principio constitucional, pero detona la nueva etapa legal en la que estamos ubicados el día de hoy y que tendrá su prueba definitiva en la elección 2017-2018, gran proyecto que hoy nos ocupa. Esta reforma establece la cuota del mínimo de 40% de postulaciones de representación proporcional para mujeres y mantiene la excepción en las postulaciones asignadas mediante un proceso de selección interna. Pero se debe recalcar que el autor tiene razón al calificar la introducción del concepto de paridad de género como un cambio de paradigma trascendental. No es solo la sustitución de las nociones de equilibrio en postulaciones, sino el establecimiento de una meta de igualdad que inevitablemente conducirán a la paridad e integración. A pesar de que se conserve el enfoque de recomendación, se traza entonces una ruta que ha resultado vista hoy como un modelo para América Latina. La reforma del 2008 fue encarada por algunos partidos mediante el mecanismo fraudulento por todos nosotros conocido como las Juanitas, que fue corregido por la Sala Superior de este tribunal en la sentencia registrada como 12624, hoy día paradigmática, que luego fue elevada a jurisprudencia por el órgano jurisdiccional, haciendo obligatorio que titulares y suplentes de las postulaciones siempre sean del mismo género. El caso de las Juanitas ilustra la inercia persistente de la clase política tendiente a resistir el cambio igualitario en materia de los derechos político-electorales. Al interior de los partidos y de las representaciones legislativas aún existen resabios de una cultura política patriarcal que arropa desde la condescendencia hasta la violencia política y la misoginia. La cultura paritaria aún tiene mucho terreno para ganar en la clase política mexicana en general y en los sectores masculinos en particular. Como todas y todos compartimos, la reforma constitucional de 2014 es un parteaguas con valor histórico. Supera la etapa de las cuotas inequitativas y obliga a la igualdad de postulaciones de mayoría relativa y de representación proporcional a cargos en las legislaturas del ámbito federal y local, sin incluir los cargos públicos de nivel municipal. El principio constitucional de paridad se reglamentó en el ámbito federal de la LEGIPE y de la Ley General de Partidos Políticos, dejando a las legislaturas y a las autoridades electorales locales la armonización legal para extenderlo y aplicarlo en la vida política municipal. Debe hacerse el debido reconocimiento a las legislaturas de Chiapas, Morelos y Coahuila, pioneras en establecer la paridad obligatoria en la integración de los ayuntamientos aún antes de la reforma constitucional. Al resolver los litigios ocasionados por la reglamentación pionera, correspondió a la Sala Superior establecer que las autoridades electorales municipales tienen las facultades para modificar sus propios actos cuando ello sea necesario para cumplir con la paridad de género, emitiendo además las jurisprudencias 6-2015 y 7-2015 que establecen la paridad en dos dimensiones,
la paridad vertical y la horizontal en las postulaciones de todas las planillas que deben respetar la regla en forma descendente, ininterrumpida y alternada, y horizontalmente registrando candidatos en forma paritaria respecto de la totalidad de los ayuntamientos que conforman una entidad federativa. Conviene hacer constar que en la traducción práctica del principio de paridad, el papel del Tribunal Electoral ha sido continuo, consistente y decisivo. Violencia. El texto en comento es particularmente eficaz en la descripción de las nociones de violencia política de género y de su distinción respecto a la violencia política contra la mujer. En particularmente útil es la descripción de los tipos de violencia política contra la mujer y en la explicación de los sujetos legitimados para hacer valer las acciones correspondientes. Distingue ámbitos de competencia, instrumentos disponibles en cada instancia, restricciones y normas básicas. No me cabe duda de que el texto tiene rigor técnico y que reúne con un enfoque didáctico muy deliberado las informaciones que deben conocerse para encarar casos de violación a los derechos político-electorales por vía de la violencia política de género. Debo agregar finalmente que casi corriendo parejas con la aparición del libro indispensable que hoy nos reúne, 8 instituciones bajo la coordinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también publicamos el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se trata de una revisión y de una guía más completa, accesible hoy para las mujeres políticas, en donde podrán encontrar definiciones jurídicas básicas, así como ejemplos, casos, atribuciones institucionales que les son recomendadas. Al reconocer la paciencia de su atención, cierro proponiendo organizar un foro convocado por este tribunal en que los dirigentes varones y las dirigentes de los partidos políticos, si fuera posible, volviéramos a comentar este texto que nos han entregado un académico, estudioso y experto excepcional, ser humano y profesional como lo es Rafa. Muchas gracias a todos y continuamos con la dinámica. Cedo la palabra a Tere Evie, que nos va a hacer favor de emitir sus comentarios. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias al tribunal por extenderme esta invitación a través de la magistrada Mónica Soto. Cuando me invitó a comentar el libro de Rafa, me dio mucho gusto. Rafa y yo nos conocimos el año pasado, justamente en un contexto que tenía que ver con este tema de la violencia política. Y cuando además supe que era hermano de Macarita Elizondo, pues sabía que había garantía en el compromiso con el tema. Con un afinado sentido de la oportunidad, Rafaela Elizondo se suma a la discusión del fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde su práctica como abogado en materia electoral, y yo creo que eso le da un matiz muy importante, es consciente de las preguntas que el tema suscita y se propone responderlas a lo largo de los capítulos del libro, dirigiéndose no solo a las personas estudiosas del derecho, sino también a quienes se ven enfrentadas con la problemática de la violencia. Yo creo que es el desafío de todo texto, como poder pues ser útil, dar respuestas, que sea eficaz en su actuación. Incorpora un elemento metodológico interesante en su esfuerzo por ofrecer un texto didáctico. De esta forma, al inicio de cada capítulo, incluye un cuadro con los objetivos que persigue, lo que orienta al lector sobre lo que encontrará en sus páginas, además de agregar un resumen gráfico o mapa mental que favorece la comprensión de los elementos expuestos, así como su interconexión. La obra se apoya en un aparato crítico que sustenta el análisis desde el paradigma histórico, del derecho y de las ciencias sociales, lo que constituye su mayor riqueza, como esta capacidad de abrevar desde diferentes espacios. Se propone recorrer el camino emprendido por las mujeres para remontar los múltiples obstáculos enfrentados a lo largo de la historia para ejercer sus derechos como ciudadanas, desde Olimpia de Gouges en la Francia revolucionaria hasta la maravillosa reforma de 2014 a nuestra Constitución política, en la que quedó plasmado el principio de paridad,
pasando por la lucha sufragista, las cuotas de género y el accidentado camino para su real cumplimiento. Haciendo justicia a esa lucha, el libro recorre década por década del siglo pasado las dificultades y los avances logrados por las mujeres mexicanas, en solitario o como movimiento, hasta llegar a las reformas legislativas que dieron paso a una participación mucho más activa de las mujeres en los espacios de toma de decisión, empezando por la de 1993 y concluyendo con la de 2014. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a lo largo de los 3 capítulos, les voy a leer, el primero es la participación política de las mujeres en México y su evolución histórica. El segundo es consideraciones operativas básicas, en donde nos narra un poco este tránsito de las cuotas o de las acciones afirmativas, las cuotas y la paridad, hasta el tercer capítulo, que es manifestación de la violencia política contra las mujeres. Y uno pensaría que pues, los 2 primeros capítulos, que abarcan más o menos la mitad del libro, nos están nada más poniendo como este contexto histórico que pues, nos va a permitir entender cómo esta lucha devino en lo que en este momento tenemos como realidad en México. Sin embargo, cuando uno ve desde lejos esta estructura del libro, yo lo que caigo en la cuenta es que en realidad los capítulos 1 y 2 son como la visibilización de esta violencia que las mujeres hemos sufrido desde tiempos inmemoriales, antes de la Revolución Francesa, por supuesto en México, pues desde el principio de nuestra vida independiente, porque resulta increíble cuando uno va recorriendo todo lo que tuvo que hacerse, todas las diferentes heroínas que a lo largo de la historia tuvieron que dedicar la vida a transformar esa realidad de las mujeres, uno se pregunta la razón, ¿no? ¿Por qué las mujeres tuvieron que entrar en esta lógica de buscar sus derechos cuando los hombres se les fueron dados de una manera pues tan en automático, ¿no? O sea, desde la Ilustración, en donde supuestamente hemos llegado a un estadio avanzadísimo como humanidad en términos de reconocer la igualdad, la libertad de todos los seres humanos, la universalidad de los derechos, de pronto nos topamos con que ese universo de los ilustrados franceses pues no incluía a las mujeres, ¿no? Y esa exclusión pues viene desde entonces y más atrás, y nos seguimos topando con ella momento a momento, porque cada avance que las mujeres han ido logrando a partir de un enorme esfuerzo se ha venido obstaculizado con alguna nueva ocurrencia por parte de quienes han detentado el poder de manera monopólica. Y ahora lo que nos encontramos es que si bien ya, gracias a todos esos esfuerzos, las mujeres organizadas en esta lucha sin tregua, donde nos hemos logrado aliar y se han revertido pues todos estos mecanismos de fuga que tenía la legislación electoral en las cuotas y luego en la paridad, pues a cada paso, como decía, hemos encontrado nuevas maneras. Y la nueva manera, la nuevísima manera que está pretendiendo obstaculizar ese avance de las mujeres es precisamente la violencia, en este caso, en el espacio político. Continúo con mi textito. Para explicar la legitimidad jurídica de esas reformas, convoca los instrumentos internacionales de derechos humanos, explica en qué consisten las acciones afirmativas y su legalidad, así como la evolución del sistema democrático en México. Y aquí vuelvo al texto porque justamente en estos últimos días, en estas mismas instalaciones, las magistradas y los magistrados han estado discutiendo el tema de las acciones afirmativas y preguntándose si, habiendo llegado a la paridad, todavía podemos hablar de acciones afirmativas. Y bueno, aquí en la página 46, Rafa nos remite a lo que está plasmado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como definición de acciones afirmativas, y lo que dice es que es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y o de promoción
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y si a esta definición debemos atenernos, yo puedo afirmar categóricamente que sí siguen siendo necesarias las acciones afirmativas, porque aun cuando la paridad está ya plasmada en nuestros ordenamientos, en la práctica todavía eso no es plenamente una realidad, y por eso es muy válido que tanto desde el Instituto Nacional Electoral como actualmente, como el Tribunal Electoral, se sigan haciendo estas interpretaciones que conducen a partir de beneficiar todavía un poquito más a las mujeres a que en la práctica se alcance esa igualdad sustantiva. Particular atención le dedica a la paridad horizontal y vertical en las candidaturas para cargos edilicios, habida cuenta de que en el ámbito municipal se registra una importante subrepresentación femenina, que dicho sea de paso, gracias a las reformas legislativas que contemplan ya este mandato en las leyes electorales de 24 entidades federativas del país, entre 2015 y 2017, o sea, en las últimas 3 elecciones, pasamos de 7.2% de mujeres presidentas municipales a 16.1%. Y yo estoy segura que en estas elecciones de 2018 esa cifra se va a ir a arriba de la masa crítica del 30%, si no es que nos coloque ya en un horizonte paritario, porque verdaderamente todas, tanto las normas como las directrices, apuntan a fortalecer esta presencia de las mujeres en el ámbito municipal. Con enorme tino acompaña este recorrido, estas luchas de las mujeres, con las sentencias, jurisprudencia y tesis del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, que aportaron solidez y permanencia a cada tramo ganado y por fortuna nuestra lo siguen haciendo. A partir del capítulo 3 aborda de lleno el tema principal del libro, la violencia política contra las mujeres. Inicia analizando la relación entre la violencia política y la violencia política contra las mujeres, como en este agregado de escalones, dejando claro que ésta se configura como tal únicamente cuando vulnera los derechos político-electorales de las mujeres. En la conceptualización de esta forma de violencia, abreva atinadamente en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, herramienta que acaban de mencionar, elaborada por el Tribunal Electoral, el INE, la FEPADE y otras 5 instituciones más, para subsanar, así sea limitadamente, la ausencia de un marco normativo integral en la materia. En el texto analiza qué es la violencia política contra las mujeres, quiénes pueden ejercerla, quiénes son los sujetos legitimados para hacer valer las acciones correspondientes y cuáles son las instituciones responsables de atenderla. Y en este rubro de quiénes son los sujetos legitimados para hacer valer las acciones, a mí me gustaría destacar muy enfáticamente la jurisprudencia 8/2015 y 9/2015 del tribunal, porque lo que dice es que las mujeres, en tanto colectivo que ha vivido una situación de discriminación, tienen interés jurídico, interés legítimo para poder interponer una queja o, en este caso, un juicio, lo cual es muy importante porque entonces abre las posibilidades a que mujeres que no necesariamente son políticas, pero que defienden los derechos de las mujeres, puedan interponer algún tipo de recurso, cosa que acaba de suceder, por ejemplo, la semana pasada en Jalisco, en donde un grupo de mujeres se inconformaron porque los lineamientos del órgano electoral local, muy garantistas, habían sido impugnados por 2 partidos políticos. Y bueno, ellas finalmente ganaron la sentencia. De particular interés resulta el recuento que hace de sentencias relevantes, jurisprudencias y tesis emitidas por la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, arrojando luz sobre los criterios utilizados por los magistrados y magistradas ante los distintos casos que han resuelto. A mí me llamó la atención que Rafa no hace un listado de qué conductas pueden considerarse violencia política, sino que lo que hace es integrar tablas en donde va plasmando las diferentes sentencias que se han emitido que ilustran estos casos en donde hubo algún tipo de impugnación
por considerarlo violencia política. Entonces, esto es particularmente importante para quienes son estudiosos del derecho, porque ahí tienen de primera mano qué fue lo que el tribunal consideró violencia política o qué no, que en este momento, en la etapa en la que nos encontramos de construcción todavía de este marco conceptual y jurídico, es tan importante entender lo que sí es violencia política como lo que no lo es, para no correr el riesgo de trivializarlo, ¿no? Dedica también un apartado a la actuación jurisdiccional con perspectiva de género, lo cual implica que, y cito textualmente porque es una jurisprudencia de la Corte, desde un posicionamiento garantista, extensivo e incluyente de amplitud interpretativa, se haga un análisis exhaustivo del contexto y las particularidades de cada caso, a fin de lograr un juicio racional y congruente que garantice la tutela efectiva de los derechos políticos de las mujeres. Y la jurisprudencia en donde esto está plasmado es en la 22/2016 de la primera sala. Y aquí es importantísimo esto que se alude al hacer el análisis exhaustivo del contexto, porque si uno analiza algunas de los recursos y lo ve de manera aislada, pues pensará que no hay mucha justificación de por qué alguien pueda estar pues reclamando o quejándose de alguna conducta. Sin embargo, cuando se ve de manera global en el caso, puede uno apreciar que se trata de pues esta obstaculación sistemática de las mujeres que han sufrido violencia por parte de quienes pues quisieran regresarlas a sus casas, donde aparentemente es como el espacio que le corresponde a las mujeres. De nueva cuenta, ejemplifica cómo este mandato de juzgar con perspectiva de género está presente en los razonamientos de varias sentencias del tribunal, destacando cómo fue aplicada la perspectiva de género en cada una de ellas. Incluye luego el tema de las medidas de protección, que esto también es muy importante, haciendo un recuento extensivo del marco constitucional, convencional, legal y reglamentario que la sostiene, destacando que, y cito, en aquellos asuntos en los que se haya planteado violencia política contra la mujer y existan razones fundadas que hagan presumir que la violencia se encuentra amenazada, que la víctima se encuentra amenazada en su integridad personal o en su vida, la autoridad podrá y deberá adoptar con carácter inmediato medidas de protección a fin de evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. En la misma lógica pedagógica de los anteriores temas, ofrece la obra algunos ejemplos de sentencias en las que la Sala Superior solicitó medidas de protección para las víctimas, entre otros los casos de Felicitas Muñiz Gómez, de Mártir de Cuilapan en Guerrero, y de Rosa Pérez en Chenaló, Chiapas. En el último apartado presenta el dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto para regular la violencia política con razón de género, que buscaba incidir en 5 leyes, aprobado por la Cámara de Senadores el 9 de marzo de 2017 y desafortunadamente modificado por la Cámara de Diputados, lo que hasta este momento nos deja en la interrogante de saber si finalmente México contará o no con un marco jurídico de orden nacional en la materia. A mí me dio mucha tristeza leerlas, verlas así plasmadas, porque aunque no lograron las senadoras llegar tan lejos como hubiéramos querido, como que se plasmara una tipificación muy concreta, de cualquier forma lo que consiguieron era muy importante y realmente dotaba a los órganos electorales de mejores herramientas para poder intervenir. Sin embargo, las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, por un lado, le quitó dientes, le quitó fuerza, pero por otro lado, la pone en riesgo de que ahora pues ya se quede en el limbo, porque si la Cámara de Senadores hace alguna modificación o no la aprueba tal como viene, pues entonces sabemos que esto se detiene y por los tiempos en que estamos, que están por acabar la legislatura, pues ya no pasaría nada por esta vez, ¿no? Finalmente, las conclusiones presentan un valioso punteo resumen
de los puntos más importantes contenidos en los 3 capítulos que integran la obra. En su comentario final, enfatiza la necesidad de sensibilizar a los actores políticos y a la sociedad en su conjunto para que tengan, cito, elementos suficientes, necesarios y a su alcance para identificar las acciones susceptibles de tipificarse como actos de violencia política contra las mujeres. Este a su alcance es muy importante porque de nada nos sirve producir grandes textos si el gran público, las mujeres usuarias, no acaban pues familiarizándose con sus contenidos y defendiendo sus derechos de una manera sencilla y contundente. La magistrada Soto ha tenido esto muy claro y es de su interés que podamos pues transformar este buenísimo documento, que es el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, en pues guías más pequeñas, más fáciles, más digeridas para que realmente se utilicen. Igualmente importante es que las instancias impartidoras de justicia electoral, o sea, muchas de las personas que están aquí sentadas, confío, conozcan a profundidad el tratamiento que deben dar a los casos de violencia política de género, de tal suerte que puedan prevenir o resarcir el daño. En síntesis, tenemos ante nosotros una valiosa obra que contribuye a la comprensión y atención de la violencia contra las mujeres en la vida política, y estoy segura tenemos también a un aliado, a un nuevo compañero de lucha en esta emocionante búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, por tu valiosa participación. Denota conocimiento profundo del tema, como podrán haber visto, un análisis muy puntual del contenido del libro, pero con aportaciones personales magníficas. Muchísimas gracias, Tere. Le cedo el uso de la palabra al visitador Clicerio Coello. Amigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Siempre es un privilegio, es un honor estar en esta nuestra casa. Y lo digo así porque veo aquí amigas, amigos, compañeros que de alguna manera hemos tenido grandes coincidencias en este tribunal, en esta sala superior. Y siempre es un gusto estar en un foro como este, compartir esta mesa, no solo con extraordinarios profesionales en su ámbito de especialidad, sino también con grandes amigos. Por eso hoy me siento honrado, además de estar presentando esta obra de gran interés, pero que además significa una aportación oportuna justo en este momento para la justicia electoral. De tal manera que compartir esta mesa con la maestra Teresa Evia, con mi querida amiga, la maestra Adriana Bracho, que además debemos externar públicamente, porque así lo siento, una felicitación no solo por su magnífica trayectoria en beneficio de los aspectos vinculados con la equidad de género, sino porque ahora está dirigiendo un proyecto muy interesante en este tribunal sobre la igualdad de derechos y la paridad de género en el Tribunal Electoral. Muchas felicidades, querida Adriana. Y sobre todo compartir esta mesa con el autor, un gran amigo, el maestro Rafael Elizondo, que siempre se ha caracterizado por su generosidad con los amigos, quien se ha dedicado a sembrar, el que bien siembra, bien cosecha. Hoy uno de los dos frutos de su perseverancia, de su entrega, pues lo tenemos aquí sobre la mesa en esta presentación del libro. De tal manera que antes de abordar la obra me gustaría hacer una breve referencia al autor, un hombre que ha dedicado su vida a estos temas, un hombre que además ha aportado mucho a la justicia electoral, un gran amigo que se ha distinguido por eso, por construir amistades, por generar siempre una magnífica disposición con sus amigas y sus amigos. Yo creo que las muestras de cariño que ha tenido, no solo en su vida profesional, sino ahora con la culminación de esta obra sobre la violencia política contra la mujer, son muestras fidedignas de ello. Pero además, quien aportó también
y si develo algún secreto como la edad de Rafael Elizondo, con lo que voy a decir, quien durante 20 años aportó de manera significativa a este tribunal, dicho sea de paso, llegó muy joven, hace muchos años, y que además 20 años le dedicó, y habemos algunos que no tuvimos la fortuna de estar los 20 años con él, pero sí una gran parte de esos años, y fuimos testigos de su entrega, de su profesionalismo, de su perseverancia, y siempre en las áreas en las que tuvo la oportunidad de contribuir y de dirigir, siempre generó grandes iniciativas, grandes propuestas, y muchas de ellas incluso siguen vigentes, ahí están, y tienen la mano de muchos colaboradores de este tribunal, pero de manera significativa y aguda la mano de Rafael Elizondo, a quien siempre recordamos con mucho aprecio. De tal manera que para mí es un verdadero privilegio. Hace un rato, cuando estaban presentando esta mesa, recordé que un hombre que se dedica a escribir sobre libros, porque es fácil que encontremos muchos libros sobre diversos temas, pero cuando estamos interesados en buscar libros sobre libros, pues entonces el número de la bibliografía es sumamente reducido. Los pocos hombres que se dedican a escribir sobre libros, Alejandro Dolina es uno de ellos, y cuando él hace una reflexión sobre las presentaciones de los libros, dice, y también es una oportunidad para la concurrencia de los amigos, de las amigas y de los amigos. Y yo creo que esto es una muestra clara, pero además aquí Rafael Elizondo, Rafa, como lo conocemos desde hace muchos años, sus amigos, tiene aquí las muestras de aprecio, además de la familia, de sus hermanos, también muy talentosos, y vemos aquí presentes también a grandes amigos con los que hemos tenido coincidencias, Ceci Tapia, ¿no?, quien también estuvo y ha estado en estas trincheras, Flavia, Macarita, Elizondo y todos los amigos aquí presentes. De tal manera que esta obra, desde su planteamiento inicial, pues, y esta presentación como tal, pues nos genera en torno a Rafael Elizondo, pues estas agradables coincidencias que también se han venido construyendo a lo largo de los años. También cuando estaba leyendo el libro, recordé algunas reflexiones que se han hecho en relación a las presentaciones de las obras. ¿Y por qué se presentan los libros? Cuando uno se pregunta eso, bueno, fíjese que José Emilio Pacheco decía que en México la presentación de los libros empezó a darse en la década de los 30 y que tenía como intención que los académicos, sobre todo de la universidad, pudieran plantear sus tesis ante sus colegas, ante sus amigos, y que sus propios colegas pudieran plantear pues, algún comentario, alguna reflexión en torno a la tesis, a la hipótesis o al planteamiento doctrinal, sobre todo en las ciencias de las humanidades que se venían presentando en la década de los 30, principalmente con un grupo de profesores exiliados del franquismo español y que empezaron a sembrar sus conocimientos en las universidades mexicanas. De tal manera que ahí hay un elemento importante, una concurrencia de amigos y de colegas para discutir, analizar o reflexionar en torno a una temática que alguien ponía sobre la mesa. Monsiváis coincide que es en la década de los 30, pero él dice que realmente era una reunión de poetas, ¿no? Es decir, le da al origen de las presentaciones de los libros, como siempre, un elemento de folclore. Dice, no, realmente era una reunión de poetas en donde aprovechaban para vender sus panfletos, ¿no? Una compilación de algunas poesías que si no aprovechaban ese momento en donde invitaban a la familia y a los amigos para vender esos panfletos, pues bueno, las editoriales, la labor editorial de la década de los 30, pues en esta ciudad o en este país era muy compleja y entonces las presentaciones de libros también cumplía con otro elemento, fíjense, la concurrencia de las personas allegadas en torno a una temática que alguien ponía sobre la mesa, pero que cumplía con una función primordial que tienen los libros, que es la difusión del conocimiento o la difusión de la cultura. Bueno, yo creo que todos estos elementos están presentes el día de hoy aquí con esta presentación, con esta espléndida mesa. Lo digo por mis amigas y amigos que aquí nos acompañan y sobre todo por la presencia y la amable participación de ustedes aquí en esta tarde de jueves,
en torno a esta obra, que como yo decía en un principio, para mí es sumamente oportuna, porque si bien es cierto, llevamos ya 100 años desde el primer reconocimiento del voto de la mujer en los sistemas democráticos, y si bien es cierto, México se sumó a esa corriente unas décadas después de esa iniciativa primigenia de los estados democráticos. Y si bien es cierto, la jurisdicción electoral mexicana ha dado pasos muy importantes en torno a la concreción del principio de paridad de género, y que muchas de las reformas constitucionales y legales que han orientado la equidad de género en este país también ha sido producto de la labor de los jueces, de la labor interpretativa, de la labor jurisprudencial, por ejemplo, de este tribunal electoral. Lo cierto es que existe todavía una brecha, existe hoy todavía una serie de barreras formales, porque formales aún hay una serie de obstáculos y de barreras, pero sobre todo una serie de barreras, de muros en el ámbito fáctico, de barreras materiales para lograr una sociedad en condiciones de igualdad en general, pero sobre todo una sociedad en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Eso significa que la igualdad formal, en un sentido formal, el simple hecho que esté la igualdad en la ley, es verdad que es necesario, es una condición necesaria. El que tengamos un principio de paridad de género después de una evolución interesante de la perspectiva de la equidad de género en el acceso a la representación política es significativo, es necesario. Sin embargo, no es suficiente. Para eliminar esas brechas de desigualdad se requiere algo más. Se requiere transformar los estereotipos, transformar el contexto. Se requiere que frente a los casos que se van presentando pueda advertirse con cierta sensibilidad, con esa lupa a partir de estos protocolos que se han venido construyendo, en el que la maestra Teresia Evia ha sido una especialista muy importante y que ha generado una contribución respecto a al diseño de cómo identificar, cuando hace a lo mejor 10 años no parecía advertirse ahí que se estaba generando o se estaban arraigando esos estereotipos discriminadores o de violencia, y cómo ahora, teniendo ciertos instrumentos, ciertos lineamientos, podemos ponernos esa lupa y podemos advertir que ahí se están confirmando estos estereotipos discriminadores y que van abriendo las brechas de la desigualdad en el ámbito fáctico, ahí en la realidad social. Bueno, por eso digo que este es un libro de suma oportunidad hoy, porque hoy está presente, y es más, ese es el subtítulo de esta obra que Rafael Elizondo pone hoy sobre la mesa: Violencia política contra la mujer, una realidad en México. Es decir, parte del planteamiento de un problema, y no solo lo analiza con un gran rigor metodológico, académico y de investigación, sino que además aborda los casos judiciales en torno a este factor de la violencia política de género y establece una serie de reflexiones, y yo diría también una serie de propuestas sobre la importancia de ir erradicando estos hechos que van generando peores condiciones frente al principio de igualdad en nuestra sociedad democrática. De tal manera que esta obra, que hoy es de suma oportunidad, porque estamos ya en el proceso electoral de 2018, veremos campañas electorales en donde debe haber un margen amplio para el debate, pero también debemos de estar conscientes de que las expresiones que ahí se utilizan pueden generar este afianzamiento de los estereotipos que no contribuyen a la consolidación de nuestro modelo democrático, porque difícilmente podemos entender a cuando seguimos aumentando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. De tal manera que
nuestro amigo Rafael Elizondo establece en 3 capítulos, en una obra además con una pluma amigable, con esquemas didácticos, con una redacción, con un lenguaje accesible para la ciudadanía, con una obra que sí muestra una preocupación sobre el tema, pero también un conocimiento muy profundo sobre los aspectos no solo doctrinales y del contexto y de la realidad social, sino también muestra un gran conocimiento y hay razones para ello, porque Rafael Elizondo le ha dedicado muchos años a la justicia electoral, ahora desde la perspectiva del litigio independiente, pero siempre ha estado vinculado a esta materia y desde los primeros párrafos se advierte en su pluma generosa, en su pluma amigable, el conocimiento y la solidez que Rafael tiene para abordar con seriedad, con suma seriedad, un tema de gran trascendencia hoy en día. Y nos hace reflexionar sobre muchos temas, sobre por qué hoy la ciudadanía sigue siendo un estatus de exclusión. ¿Por qué cuando hablamos del demos kratos, del poder del pueblo, tenemos luego que reflexionar quiénes del pueblo realmente tienen posibilidades de tomar las decisiones en la cosa pública? ¿Y por qué sigue habiendo algunos sectores de la población que encuentran una serie de obstáculos para la toma de las decisiones políticas? ¿Por qué ahí en el contexto todavía hay parámetros y elementos de discriminación que constituyen verdaderas barreras para el acceso de determinados sectores de la población, como es el caso de las mujeres, a la participación efectiva en la cosa pública? Claro, la democracia, los sistemas democráticos no trajo aparejada la igualdad de género. Y en las reflexiones y en el desarrollo histórico que Elizondo Gasperín establece a lo largo de su obra, podemos ver con claridad cómo las primeras constituciones denominadas democráticas excluían a más del 50% de la población en la toma de las decisiones. ¿Cómo estaba entonces integrado ese demos y ese para el kratos? Es decir, ¿cómo entendíamos al demos y al kratos si más del 50% de la población no tenía posibilidad de participar en los asuntos públicos? ¿No? El déficit, entonces, de entender que el demos, es decir, el pueblo, participa o contribuye en los asuntos públicos. Y hoy hay muchos otros sectores que encuentran barreras formales y fácticas para la participación política, como son las personas con alguna discapacidad, las personas de origen étnico, que encuentran también una serie de barreras materiales para la toma de las decisiones públicas. Y podríamos mencionar un grupo o un número importante de grupos en condiciones de vulnerabilidad y cuál es entonces el tratamiento que tiene el demos hoy en nuestra democracia. Afortunadamente hemos avanzado desde la perspectiva formal con reformas interesantes, hemos transitado desde las cuotas electorales hasta la paridad de género. Y si bien es cierto, inicialmente se dio ello con cierta timidez, y lo digo así, porque en 1996, en esa gran reforma política electoral de 1996 que se construyó con el consenso de los partidos políticos, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se llegó a la conclusión de que no debía estar en el corpus del código la cuota, sino que en un transitorio se estableció que en los estatutos de los partidos políticos se privilegiara o se podría establecer la cuota electoral en una proporción del 70-30, en el respeto al derecho a la autodeterminación de los partidos políticos. Claro, en el 2002, 6 años después, se reflexionaba si realmente había eficacia ahí en ese transitorio que se le delegó a los partidos políticos que en sus normas internas establecieran algunos elementos para el acceso de las mujeres a las candidaturas. Y en el 2002 se incorporó el apartado A del 175, o mejor conocido como el 175-A, porque también había dudas en qué parte del código se debía incorporar un tema como el de las cuotas electorales, y se llegó a la conclusión de que debía
adicionarse un 175-A en el que se estableció la cuota de género en una proporción del 70-30. Años después, en el 2008, con la reforma constitucional del 2007 y la reforma legal de 2008, que trató de adecuar estos planteamientos constitucionales del 2007 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 2008, se dio otro paso, otro pequeño paso de gran importancia, que era modificar los porcentajes de 70-30 a 60-40. Es decir, los partidos políticos estaban obligados a presentar sus listas de candidatos en una proporción de género 60-40. Sin embargo, había una posible excepción a las cuotas y se decía que ello no era aplicable, palabras más, palabras menos, que ello no era aplicable si las candidaturas se definían a partir de procedimientos democráticos. Ah, caray. Y entonces, procedimientos democráticos versus igualdad de género. Pareciera entonces que había una incompatibilidad de entender cuando estamos frente a un proceso democrático, no podemos entonces cumplir un principio elemental de toda democracia también, que tiene también un valor esencial, el principio de igualdad en el sistema democrático, como pueden ser con la misma fuerza de otros principios constitucionales. Y así llegan los primeros casos en donde empiezan a cuestionar esa excepción a la regla, porque entonces se presentaban listas en donde no se cumplía con la proporción del 60-40. Y este tribunal empezó a generar criterios interpretativos en donde se estableció que existía una obligación terminante, una obligación de todos los partidos políticos de cumplir el 60-40 de manera obligatoria. Y da una serie de razones o de argumentos que luego son tomados para generar una iniciativa de reforma constitucional y se eleva a rango constitucional por primera vez el principio de paridad de género en el 2014. Fíjense, si no ha sido a cuentagotas y el proceso de reformas del 96 al 2014, ¿no? En la que se ha ido aumentando paso a pasito. Y si bien es cierto, ahí tenemos un avance muy importante, que es el principio de paridad en la Constitución como principio constitucional, como un principio para la integración de los órganos de la representación política. Lo cierto es que existen otras aristas u otras temáticas que requieren de particular atención. Y es justo esa vertiente la que hoy se aborda en este libro, el de la violencia política contra la mujer. Hemos avanzado desde la perspectiva formal en la integración de la representación política. Yo diría, hay todavía un déficit, porque no es lo mismo la postulación paritaria de candidaturas a que ello garantice necesariamente una integración paritaria de la representación política. Sigue habiendo una diferencia entre la postulación paritaria de candidatas y candidatos y la integración paritaria de los órganos de representación política. Sin embargo, también hay que decirlo, que ahí en los órganos de representación se han venido reduciendo las brechas de desigualdad en la integración, pero están presentes en la sociedad otros factores que requieren de la atención de las autoridades del Estado, requiere de la atención de todos los poderes del Estado, pero también de los actores políticos, también de los medios de comunicación, cuando está presente en nuestra sociedad aún la violencia de género como en general, pero de manera específica para el tema que hoy nos ha convocado Rafael Elizondo Gasperín, la violencia política de género. De tal manera que yo he traído aquí una cita de Susan Moller que nos dice: la igualdad formal de ciudadanía no hace a la igualdad sustantiva, y en la mayoría de las democracias liberales del siglo XXI, las mujeres distan de compartir el poder político con los hombres. Es
decir, hemos avanzado en la igualdad formal, pero hoy tenemos todavía una serie de retos para poder afirmar que ello genera al menos elementos concretos para la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es una de las grandes asignaturas pendientes. Pero, ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son aquellos elementos que todavía hacen permanecer y afianzar esa brecha de desigualdad en el contexto social y en la realidad? Pues son aquellos elementos que siguen presentes y que a veces de manera inconsciente se reproducen, aquellos estereotipos de violencia, aquellos estereotipos de discriminación que afianzan la desigualdad entre géneros. Y lo podemos ver en algunos casos que de manera extraordinaria los analiza aquí Rafael Elizondo Gasperín, de cómo la violencia política está presente en los medios de comunicación, a veces puede estar presente también en las noticias cuando se reproducen estos estereotipos, pero cómo de manera significativa está presente en las campañas electorales. Es verdad que en las campañas electorales el diseño o la intención es el marketing político, y entonces ubican aspectos que están presentes en el contexto, los traen a los promocionales o a los spots, pero muchas veces ahí se están difundiendo estereotipos de discriminación. Un caso que comenta con claridad Rafael Elizondo Gasperín es un spot en donde se le llama payasa bailadora a una candidata, y en la que además dice que detrás de esta candidata, payasa bailadora, hay una serie de hombres detrás de ella. Es decir, se menosprecia sus capacidades en el ámbito de la política, se le trata de reducir a una persona que solo se dedica a bailar, pero además se le vincula con figuras masculinas. Y me hizo recordar una serie de casos que además los esquematiza muy bien en algunos cuadros que están presentes aquí en esta obra, que de manera muy didáctica logra obtener los elementos más esenciales o más importantes de los criterios interpretativos de los tribunales en casos de violencia política de género. Rafael Elizondo esquematiza algunos casos de la sala especializada en la que tuve oportunidad de participar, y me hizo recordar una serie de casos que tuvimos ahí de violencia política que, dicho sea de paso, antes del 2016 parecía que no existía la violencia política en los spots y en las campañas, pero empezábamos en el 2016 en la sala especializada a advertir en una serie de casos que había ciertos elementos de discriminación o cierto elemento de violencia en contra de las candidatas. Y a veces los agravios en relación a ello eran bastante relativos, a veces eran marginales, a veces, como decimos en lenguaje de tribunalicio, era la obiter dicta, si no era la materia principal, si no era una cuestión accesoria, pero decidíamos tomar esos elementos para analizar estos spots y advertir si ahí realmente había elementos de violencia política. Muchos casos se presentaron sobre todo en el proceso electoral de 2016 y se empezaron a emitir las primeras sentencias, pero fíjense, estamos hablando de hace 2 años. Y la mayoría de las sentencias que están aquí compiladas son del 2016 a la fecha, porque ahí es donde tenemos un cúmulo importante de casos. Pero eso no significa que antes no existía la violencia política en este país, sino que empezamos desde la jurisdicción a ponernos esa lupa tan importante de entender que no estábamos en un caso común y que había que tener cierta sensibilidad para detectar que ahí se estaba generando o se estaban reforzando estos estereotipos que tanto perjuicio han generado a la concreción del principio de igualdad. Uno de ellos, por ejemplo, decía, no es ella, refiriéndose a una candidata, decía, no es ella, es él. Y entonces ponían las dos caras, cuando decía no es ella, es él, hacían una fusión de las dos imágenes y al final terminaba siendo él y no ella. Es decir, que había un hombre detrás de esa candidatura
se le menospreciaba en el spot respecto a sus cualidades. Y bueno, ahí teníamos que identificar si esas expresiones podían generar una violencia política como tal, y entonces si esto es así, en el catálogo de infracciones, ¿en qué infracción estábamos? Porque no tenemos una infracción específica sobre violencia política, pero sí hay una infracción que es el uso indebido de la pauta. Y los partidos políticos, cuando usan tiempos del Estado para fines electorales, pues entonces también deben atender a los principios constitucionales y al respeto a los derechos. De manera que a partir de este análisis, a partir de los protocolos que se venían construyendo o que se estaban edificando en ese momento, se pudieron ir resolviendo estos asuntos. Otros casos que veíamos con cierta preocupación era cuando se tomaban elementos que están en el contexto, por ejemplo, las agresiones en el noviazgo, y se llevaban a los spots políticos. Y al agresor se le asociaba con un partido político. Y entonces le decían a la ciudadanía, no te dejes, golpéalo, defiéndete. Lo único que estaba generando ese spot era promocionando la violencia, generando un ambiente tal, y fortaleciendo o reforzando esos estereotipos discriminadores y de violencia intrafamiliar, de violencia familiar y de violencia política de género. Esos casos, desde luego, en 2016 se determinó que iba más allá de la permisibilidad en la construcción de los spots, pero no desde esa perspectiva de analizar si ahí se actualiza o no la calumnia, porque muchas veces cuando se analiza desde una perspectiva tradicional un asunto, dicen, bueno, esas expresiones sí son reprobables, que le estén diciendo así a una candidata probablemente sea reprobable, pero no le están imputando ni hechos ni delitos falsos. Ah, caray. Sí, pero es que resulta que seguimos viendo los asuntos con la lupa ordinaria. Y es que la denigración está derogada del texto constitucional, es verdad. Eso es verdad. Pero, ¿y qué sucede entonces con la violencia política de género? Si el único requisito es que se actualice la calumnia, y la calumnia es la manifestación de hechos o delitos, la imputación de hechos o delitos falsos, y si no escuadra las manifestaciones de violencia verbal en un hecho falso o en un delito o en la comisión de un delito falso, entonces no estamos frente al único elemento del tipo administrativo infractor, que es la calumnia. Tenemos que abrir esa óptica con la que el juzgador ve los casos para advertir que ahí existen otros elementos que van más allá de ese tipo administrativo, ese tipo ilícito de la calumnia, para poder resolver desde otra perspectiva, de una perspectiva acorde con la igualdad, con esa perspectiva que tiene la finalidad de ir generando mejores condiciones de igualdad, pero también de ir estableciendo criterios que contribuyan a superar esos estereotipos que están en el contexto y que los medios de comunicación o los partidos políticos los toman como estrategia comunicativa. ¿Cómo cortamos esos lazos que se van generando entre la realidad social y las estrategias de la mercadotecnia política cuando éstas no contribuyen a construir una sociedad con mejores condiciones de igualdad? Bueno, todos estos temas, yo no quiero aburrirlos porque ya estamos pasados de las 6 de la tarde. Únicamente quiero expresar y reiterar que ha sido para mí de verdad una experiencia grata leer este libro, no solo porque es un libro escrito por una persona que le tengo un reconocimiento intelectual y profesional de gran alcance, sino porque está extraordinariamente bien escrito, como lo he dicho aquí, con una pluma amigable, pero sobre todo porque libros como estos están abonando a generar mejores condiciones para la igualdad. Con libros como estos se ponen los ladrillos para seguir edificando una mejor sociedad, porque en la medida en la que adoptemos como estandarte
el ir generando condiciones de igualdad entre la ciudadanía, pues desde luego tendremos también una sociedad más democrática, más plural y más equitativa. De tal manera que no me queda más que desearle al autor éxito con esta obra y agradecerles a ustedes por su paciencia y su comprensión. Enhorabuena al autor, enhorabuena al jurista, enhorabuena al académico, enhorabuena al amigo, enhorabuena al abogado que nos ha puesto sobre la mesa una obra muy interesante para la reflexión. Enhorabuena a Rafael Elizondo Gasperi. Muchas gracias. Sin duda un comentario conocedor otra vez, de un juzgador, de un académico y de un dedicado a esta materia hace muchos años, obviamente amigo, seguimos entre amigos, un análisis muy puntual de queridísimo Clicerio, y sobre todo pues tenemos la óptica de él que nos recordó que integraba la sala especializada, en donde esa óptica que él dice que hay que abrir, pues él abrió en esa sala, siendo presidente de la sala. Lo sabemos todos, no solo al tema de género, a la violencia de género, a los niños y las niñas, y a una serie de temas de derechos humanos, donde él ha sido un pionero con los otros magistrados que integraron la sala, que ha puesto sobre la mesa los temas y que yo creo que es un lujo que contemos con su participación el día de hoy, porque si alguien abrió la óptica y abrió el lente y juzgó con una perspectiva distinta, me queda muy claro que es el magistrado Clicerio Coello, cuyas sentencias hablan por él, no él aquí, sino todas las que puso Rafa en el libro. Entonces, cedemos el uso de la voz al autor y continuemos, pues yo creo, con esta súper interesante presentación de la obra. Vamos, Rafa. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero yo agradecer a las y los magistrados la oportunidad de poder estar aquí, agradecer a las y los coordinadores, a la coordinadora del evento, agradecer también a quienes me precedieron en el uso de la voz por sus palabras y su generosidad y cariño con la que lo hicieron, y especialmente quiero agradecer a las y los interesados y presentes y asistentes aquí. Es para mí un honor poder estar aquí, muy especial, porque además de ser la máxima autoridad en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda de la 105, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, es una institución que ha permitido, gestado y materializado grandes cambios en el sistema electoral de mi país. Fue mi casa y mi escuela mucho tiempo. Me permitió pasar por diversas áreas, desempeñar diversas funciones. Vaya, no pasé por el servicio médico porque no sé inyectar, pero en casos de extrema urgencia tendré que atorarle. Me permitió ver y entender esa vocación y servicio que se convierte en una pasión para y por lo electoral. Me permitió aprender del elemento más importante que tiene esta institución, que es su gente. Yo aprendí de todos los que están aquí, de todos ustedes, titulares, compañeras y compañeros, amigas y amigos, de todas las personas que integran esta institución. Aquí me formé. Déjenme decirles que también eso me permitió ahora estar desde este otro lado de la trinchera, también continuar con el ejercicio profesional, desde el litigio estratégico, desde la investigación, desde la academia, de una forma complementaria a esa función electoral. Entonces, para mí ha sido un complemento lo que yo me llevo de aquí y la formación que yo tuve de aquí. También quiero comentar que es para mí un honor y mi corazón se hincha de alegría el poder estar aquí hoy en este recinto que lleva el nombre de quien fue mi jefe, el magistrado José Luis de la Pesa Muñoz Cano,
hasta el último de sus días, hasta el día que se nos adelantó, que estoy seguro simplemente cambió de jurisdicción y competencia, nada más, pero que sigue presente en mis pensamientos y en mis acciones, porque en muchos de los casos que me toca ahora, desde este lado de la trinchera, plantear, me pongo a pensar cómo lo haría él, qué estudiaría él, cómo lo analizaría, ¿no?, para tratarlo de expresar así. Incluso cómo lo verían en otras ponencias, cómo lo verían los que estudian y dan cuenta a sus titulares para que se resuelvan los asuntos. De tal manera que en cada asunto hay un compromiso doble y una responsabilidad de hacer un planteamiento también lo mejor posible, tratando de ir sorteando la procedencia, la inoperancia, la ineficacia, lo infundado, y poder llegar al calificativo más chiquitito, pero más sustancioso, el fundado. Créanme que tiene una resonancia distinta, se los aseguro, ese adjetivo calificativo, estando de este lado de la trinchera, cuando se escucha en una sesión de resolución ese maravilloso adjetivo calificativo, en verdad se abre el cielo y entra un rayo de luz y se escucha como con coros angelicales. El libro que hoy tengo el honor de poder estar aquí presentando, efectivamente trata un tema muy sensible, un tema en el que todos estamos obligados como sociedad, en el que nos involucra a todos por igual, hombres, mujeres, autoridades, sociedad civil, academia, investigación, todos, porque gracias a la participación de todos, como les decía yo a mis alumnos en la universidad, aquí vamos todos formación T en B, todos en bola, porque solamente así es la única manera en que podemos construir y continuar con esa evolución que decían, de esa lucha permanente, constante y evolutiva que ha tenido que enfrentar la mujer para el reconocimiento de sus derechos, y que no es solo y exclusivo de la mujer. Ahora estamos perfectamente conscientes e involucrados todos. El libro no es otra cosa más que, digo ya con las palabras que me precedieron y la descripción que hicieron, con esa deferencia y cariño con la que lo hicieron, prácticamente está escrito en su totalidad. Yo quisiera nada más hacer una breve reseña y decirles el porqué de este libro. Este libro representa, es un ejercicio de sistematización de información y representa el obstáculo y lo complejo que fue para la firma, para los abogados que integramos la firma, el defender los derechos de una mujer que se presentó una candidata a gobernadora de una entidad federativa, cuando en ese momento no había ley, no había jurisprudencia, había muy poquitos casos y solo estaba la primera versión del protocolo, que el protocolo manifestaba una clara intención del Estado mexicano del posicionamiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sí, pero no vincula, no tenía esa fuerza. Si viéramos un león, tenía dientecitos, sí, pero de leche, ¿no? No mordía. Entonces, para todos, incluso para los abogados de la firma que por aquí andan, que además todos somos gente que nos formamos aquí, tuvimos la oportunidad de pasar por esta gran escuela y esta gran casa, nos costó incluso un cambio de paradigma, de percepción, ¿no? Incluso convencernos. ¿Qué es esto? ¿Cómo camina, no? ¿De qué se trata? Para cuando llega la firma, el asunto ya había pasado incluso meses de la jornada electoral. La candidata y el grupo de sus abogados ya habían iniciado su cadena impugnativa, si ustedes me permiten, de manera tradicional, en contra de los resultados. Ya estaba enderezada, la estrategia ya estaba planteada. El órgano jurisdiccional de la entidad federativa ya había emitido las sentencias correspondientes y estas ya estaban debidamente impugnadas.
Al tratarse de una elección de gobernador, la competencia la tenía la Sala Superior. Ya estaban aquí, estaban en tramitación y sustanciación. Cuando llega con nosotros y empezamos a advertir el cúmulo de irregularidades que se habían suscitado antes, durante y después de la jornada electoral, que estaba plagada de actos violentos, discriminadores, con difusiones cargadas de estereotipo, difamaciones, afirmaciones misóginas, discriminatorias. Nos pasó por la cabeza, ¿cómo podemos hacer valer esto? ¿A través de qué acciones? ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezamos a advertir que había un sinnúmero de actos, omisiones y tolerancia por parte de distintas autoridades, federales, estatales y municipales. Y entonces ahí es cuando, hablando incluso con la candidata, haciéndole ver que lo que estábamos haciendo era un ejercicio, un intento por abrir una brecha y una puerta en el ejercicio de derechos y tratar de salvaguardar su esfera jurídica de derechos fundamentales y de derechos político-electorales, pero que era un volado. Veíamos el hacha de desechamiento aquí en la frente, porque a meses después de la jornada y de presentados los juicios en contra de los resultados electorales, en una materia que es tan expedita, que se caracteriza precisamente por la agilidad, expeditez de sus procesos, a meses después, ¿cómo lo hacíamos? Pero bueno, lo importante es que lo intentamos. Entonces, comenzó ahí el reto de percepción, de criterio, de apertura, de un paso adelante. Entonces, lo hicimos valer basados precisamente en esas omisiones, como actos de tracto sucesivo que se actualizan permanentemente, esas omisiones y tolerancia por parte de esas autoridades que no obstante había el planteamiento de que actuaran con perspectiva de género, y que el actuar con perspectiva de género se puede escuchar muy bonito y lo vemos en muchos foros y cuando realmente nos sentamos a analizar qué es, qué implica, cuáles los límites en que una autoridad tiene que juzgar o actuar con perspectiva de género, es cuando nos topamos entonces con una realidad. Entonces hicimos el planteamiento, incluso acudimos a la sala y le dijimos, sala, hicimos valer y derivar de violación a derechos fundamentales, a principios constitucionales, a derechos político-electorales, la afectación que sufría la candidata y la vinculación directa que tenía con los resultados electorales y con el proceso. Y se le dijo, sala, te instamos a que por favor acumules esas causas, adviertas la conexidad de la causa inescindible que existe entre ambas, porque tienes que resolverlo de manera conjunta, no puedes hacerlo por separado, por la relevancia y la trascendencia que tiene. Para no hacer el cuento muy largo, lo interesante de esto es que la Sala Superior no solo admitió el medio de impugnación, entró al estudio de fondo, se pronunció, declaró parcialmente fundados unos agravios y la posible existencia de violencia política contra la mujer. Se requirió a diversas autoridades rindieran informes, se promovieron acciones amicus curia, se vinculó a las autoridades y se les obligó a diversas autoridades federales, estatales y municipales a que revisaran sus procedimientos y vieran cuáles habían sido sus omisiones en sus procederes e iniciaran con perspectiva de género sus actuaciones. En ese asunto, la FEPADE declaró víctima de violencia política a la candidata, le otorgó medidas de protección. A partir de ahí empezó a sus carpetas de investigación, actuación con perspectiva de género, en fin. A mí no me gusta mucho el calificativo de la aplicación del protocolo, la activación del protocolo, perdón, porque creo que el protocolo es un irreductible, el protocolo tiene que estar permanentemente activo, no es necesario que con un acto lo active o no la autoridad, no, es un irreductible, es un proceder que tienen las autoridades, la obligación de hacer. Ese asunto, con esa sentencia, se gesta
precedente de donde se emite la primer jurisprudencia de violencia política contra la mujer, en donde vienen sus características. Para nosotros fue muy satisfactorio ver todo esto, porque entonces sí, esos dientitos de leche del león empezaron a convertirse en colmillos y ya podía morder. Y hoy en día hay otra jurisprudencia, incluso va más allá de los efectos de la sentencia, va relacionada con las medidas de protección. Entonces ya hay otro colmillo, además del protocolo, además de las herramientas que existen. Entonces se abrió esta brecha, se abrió esta puerta, y gracias indiscutiblemente al valor de esas mujeres que han demandado, que han accionado, a la apertura de las autoridades a su actuar, a los litigios estratégicos que se han planteado, y que esto es un resultado de la necesidad que tenemos todos de participación en la conformación y evolución de este tipo de medidas jurídicas. No obstante, se abre esa brecha. Efectivamente, hay varias expresiones que me llamaron la atención, que coincido totalmente. Lamentablemente, la violencia genera más violencia y se vuelve una espiral muy fuerte. En mi experiencia, el mayor número de violencia que hemos nosotros podido constatar está, desafortunadamente, en medios electrónicos, en redes sociales. Es voraz la difusión que tiene. El carácter viral con el que se puede desprender y llevar un acto de violencia en cuestiones electrónicas es voraz. Por eso, la intención del libro es, en primer lugar, generar una herramienta que estuviera al alcance de todos, que no esté dirigida exclusivamente a los estudiosos del derecho, sino al gran lector, que cualquier persona, hombre o mujer, que conozca de hechos de violencia política, tenga cuando menos una aproximación a una herramienta que pueda decirle cómo está el contexto. No es lo mismo tener algo con un proceso de sistematización que estar teniendo que jalar de aquí y de allá, de muchos, en un tema tan complejo, con tiempos tan difíciles. El libro, como se decía, tiene estos 3 capítulos. El primero es con toda la intención de describir la lucha permanente, evolutiva y constante que ha tenido que enfrentar la mujer y los hombres para el reconocimiento incluso ahora de ese tipo de derechos. El segundo capítulo son las medidas ya que ha adoptado el Estado mexicano en implementación material de soluciones, las cuotas, las acciones afirmativas, la paridad horizontal y vertical, la actuación con perspectiva de género, en fin, cómo ese actuar se ha materializado con el afán de ir posicionando estos derechos de la mujer. Y el tercer capítulo, todos los antecedentes de información que hasta el día que se hizo el corte existían tanto en las autoridades administrativas, de procuración y jurisdiccionales. Los números de expediente, cómo se hicieron valer, con el objeto de que la gente pueda, en lo que le interesa, tener elementos. Es pura información pública. Todo están los links y las vinculaciones y las fuentes a las que pueden encontrar esa información. Se agregaron herramientas didácticas con el objeto de un intento de un lenguaje incluyente, sencillo, no tan técnico. Se incluyeron en cada capítulo cuadros, mapas conceptuales con el objetivo de también poder demostrar cómo todo está relacionado y concatenado. Nada es mágico ni por generación espontánea, todo es consecuencial. Una cosa, un movimiento ha llevado a la generación de una figura y esa figura ha tenido un eco y aquí cómo somos los mexicanos magos para por la sombrita de repente todos esos beneficios y todavía tratar de simularlos. También se incluye una descripción del contenido de cada capítulo y tiene una herramienta didáctica a lo largo de todo el libro, que son burbujas o ventanas conceptuales,
que lo que busca es la retención de información, hacer más fácil la descripciones, poner los énfasis y que el lector, dependiendo de su interés, le sea mucho más fácil ubicar la información y retener lo que le va interesando. Hay grandes retos, ya lo decía Tere, ya lo decía Cliserio, efectivamente no todo es violencia política contra la mujer y desafortunadamente cuando se abre una puerta o una brecha, de repente todo se trata de meter por ahí y corremos el riesgo de afectar esa puerta. Por eso es lo importante de conocerlo. La mejor forma que tenemos de enfrentar un problema es conociéndolo. En esa línea quedan grandes retos todavía por enfrentar. Desde nuestra experiencia y yo tenía un maestro que decía, cada quien sabe lo que trae en el morral. Desde mi morral, yo les puedo decir que advierto fundamentalmente todavía 4 grandes retos. El primero, ya lo dijo Tere, la necesidad imperiosa de una regulación normativa, integral, constitución, leyes, integral, código, integral. No podemos seguir sin una regulación. Lamentablemente, en este proceso electoral, que además es histórico, en donde se regulan más de 3,000 cargos, donde hay elecciones concurrentes, donde hay figuras nuevas, donde hay reelección, candidaturas independientes, paridad, en este no hay ley y no puede haber ley ya. Ese es uno de los grandes retos. El siguiente reto que yo veo es que en tratándose de las medidas de protección, los órganos jurisdiccionales, sobre todo los terminales, deben, en el momento en el que advierten la necesidad de otorgar una medida de protección, hacerlo de forma directa y más contenida y encauzada. ¿A qué me refiero? A que las medidas de protección, el órgano jurisdiccional diga qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, porque tienen una necesidad y una eficacia y tienen que funcionar, están tratando de salvaguardar un bien superior, un valor superior. Entonces, si se ordenan, como en la mayoría de los casos se ha hecho, y se dice, se ordena a la autoridad competente, realice las medidas que corresponda, entonces, entre que la autoridad competente asimila lo que le están diciendo y interpreta qué quiere, se pierde el objeto y la razón fundamental para la medida de protección. Otro de los retos, que es muy importante y sensible, que tenemos que seguir generando todos, es la posibilidad de establecer una herramienta que en el caso de violencia política contra la mujer en medios electrónicos se pueda bajar, así como sucede en los spots de radio y televisión. Cuando se judicializa algo, existe la posibilidad de que la autoridad competente suspenda o baje un spot. Aquí es necesario, urgente, en medios electrónicos. ¿Por qué? Porque no obstante los casos que hemos visto, los casos en donde se nos reconoció la existencia de violencia política contra la mujer, hoy en día sigue en la nube y permanentemente está esa afectación. No se pudo bajar y ahí está. Incluso en las acciones se hicieron valer figuras que tampoco están reguladas, pero muy interesantes, como el derecho al olvido, en donde se dijo, ok, estamos conscientes que un servidor público, servidor o servidora pública, un candidato o candidata a un cargo de elección popular, están sujetos por su función y por su aspiración a un escrutinio público distinto a cualquier otra persona. Una vez que pasa ese objetivo, que cumplen con su función, también tienen derecho a la intimidad y debería de bajarse esa información, sobre todo cuando se trata de actos de violencia política contra la mujer. Otro de los retos muy importante y que advierto algunas líneas y ya esbozaba Cliserio y que a nosotros nos ha tocado en la praxis es
no podemos seguir valorando las pruebas en tratándose de violencia política contra la mujer cuando estén vinculadas a procesos electorales, en particular cuando se esté pretendiendo actualizar alguna causal de nulidad de votación recibida en casilla o nulidad de elección, con el mismo rigorismo tradicional que cualquier otro elemento de prueba. ¿A qué voy con esto? Cuando existen violencia política contra la mujer, en muchos casos se nos dijo, es fundado el agravio, ahí está, el video está, tuvo tantos likes, tuvo tantos retweets, tuvo tanto, pero mira, comparado con el padrón electoral, y el aspecto cuantitativo no es posible. Esto debe de haber en tratándose de violencia política contra la mujer, debe de haber una amplitud de criterio en esa perspectiva de género con la que deben de actuar los órganos administrativos y jurisdiccionales, y tomar en cuenta que, por ejemplo, en medios electrónicos, cuando un video en donde es posible aritméticamente ver cuántas personas lo vieron y cuántos retweets tiene o likes tiene, cuando ese video se baja a dispositivos móviles, se pierde. O sea, ya, ¡pum!, la dimensión es otra. ¿Cómo probamos eso? Cuantitativamente, ¿cómo calculamos el impacto, la redistribución de esto? Es muy fuerte. Entonces, estos son retos que quedan pendientes todavía y que podemos ir construyendo todos. Para ir perfilando la conclusión, simplemente quiero yo destacar que el libro, para mí, está lleno de simbolismos. Yo, ¿puedo tomar tantito tu libro? Por ejemplo, la portada. La portada tiene 3 fotografías. Las fotografías las tomó mi hijo. La primera es una fotografía en un pueblo de Morelos, en Amilcingo, Morelos, destacado por su lucha, su resistencia y por su lucha incluso de los derechos de sus mujeres. La segunda fotografía es un horizonte perfectamente definido y teñido de color naranja, evocando a los días naranja de violencia contra la mujer. Y el tercero son unas flores, porque estoy convencido que en eventos como este, de difusión, de cultura, de transmisión de conocimientos, podemos encontrar flores en ese camino. Las fotografías las sacó mi hijo. El collage, la intención y la fusión, lo que quería yo expresar, me ayudó mi hija. Entonces, en un ejercicio totalmente paritario de postulación e integración de mi familia, me aportaron, es paritario, en donde lo que para mí representa y trato de decir con esto es que es un horizonte perfectamente definido de lucha contra la violencia política contra la mujer. No quiero extenderme más, yo al contrario, simplemente quiero decirles que estoy convencido de que en la manera en que yo pueda ayudar a legitimar los derechos de la mujer, en esa medida estoy yo legitimado como varón. Muchas gracias por su tiempo. Pues a nombre de las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, agradecemos muchísimo a Rafa la presentación de este libro, que pues ya no hay nada que decir más de él, ¿no? Yo creo que los comentarios han sido muy extensos y bueno, pues les agradecemos a todos ustedes su participación, nos da mucho gusto haber contado con su presencia. Con esto concluimos el evento oficial, digamos, y pasamos al evento particular. En el evento particular se trata de que ustedes tomen su libro y pueden pasar, si ustedes lo gustan, a que
Rafa les firme el libro. Entonces, les serán entregados los libros y con mucho gusto tenemos a Rafa aquí para regalarnos su firma. Gracias a todos y buenas noches.